¿Te han traicionado tan descaradamente que ya no queda lugar para las dudas? Eso le pasó a Marcos durante una cena en Polanco. Su esposa no solo eligió humillarlo en público, sino que también dejó claro de qué lado estaba. Lo que ella no imaginaba era que ese momento marcaría el inicio de su propio fin. Esta no es una historia de venganza, es una historia de dignidad. ¿Alguna vez has estado en una situación donde el respeto que diste durante años te lo devuelven con una bofetada invisible, pero pública? Así empezó todo para Marcos. Una noche cualquiera en Polanco, en un restaurante que ni siquiera quería visitar. La cena se suponía que era para celebrar el ascenso de Sofía, su esposa. Pero quien realmente tenía algo que festejar era Ricardo, el mejor amigo de ella. Marcos ya lo había notado antes. Los mensajes a deshoras, los favores innecesarios y esa manera sutil de aparecer en momentos clave, como si fuera parte del matrimonio sin estarlo. Aún así, nunca dijo nada. Quería confiar. No era un hombre celoso y jamás le había dado motivos para desconfiar de Sofía. Pero algo esa noche olía diferente, y no era la carne al centro de la mesa. Ricardo se mostró más seguro que de costumbre, más provocador. Durante la cena, cada vez que Sofía se reía, él también lo hacía, como si compartieran un código que Marcos no conocía. Lo notó, pero se quedó callado, hasta que el tipo soltó una frase que congeló el restaurante. ¿Sabes, Marcos? Ella merece algo mejor como esposo. No lo dijo en broma, no lo dijo por error, lo dijo con intención, con malicia, con una sonrisa torcida mientras daba un sorbo a su vino. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Sofía se quedó paralizada, tenedor en mano. Marcos bajó su cuchillo lentamente y lo miró con la serenidad de quien ya entendió todo. Interesante viniendo de alguien que se ha divorciado 2 veces, respondió Marcos, y que no ha logrado mantener una relación más de 6 meses. Pero gracias por tu consejo matrimonial, experto. Ricardo se puso rojo. Sofía abrió la boca, pero no alcanzó a decir nada antes de que Marcos continuara. Y ya que estamos hablando de merecer, ella también merece un amigo, que no pase cada conversación tratando de meterse en su relación. Pero bueno, ¿qué sabré yo? Solo soy el esposo que nunca ha fallado a su palabra. Entonces llegó la explosión. ¿Cómo te atreves?, gritó Sofía golpeando la mesa con la palma. Los vasos temblaron. Algunos clientes voltearon a ver. Le pedirás disculpas ahora mismo, Marcos, o esto se acaba. Así de simple. Marcos se quedó quieto, mirando primero a ella, luego a Ricardo, que ahora apenas podía ocultar su satisfacción. Y fue ahí cuando lo entendió. Esa mirada de victoria en los ojos de Ricardo, ese gesto derrotado pero exigente en el rostro de Sofía. Todo estaba claro. No me voy a disculpar, dijo con voz firme. ¿Qué dijiste? Que no. No me voy a disculpar por defenderme de alguien que acaba de faltarme al respeto en mi propia mesa. Sofía se levantó, furiosa. Ricardo, como si no pudiera contenerse, agregó con cinismo. ¿Ves? Eso es lo que intento decirte. Un verdadero esposo prioriza los sentimientos de su esposa sobre su ego. Marcos soltó una carcajada, no de burla, sino de revelación. Y un verdadero amigo no trataría de destruir el matrimonio de una mujer solo para satisfacer su ego propio. Pero tienes razón en algo. Esto sí es exactamente lo que estás buscando. La pregunta es, ¿por qué el amigo de mi esposa está tan desesperado por separarla de su marido? El golpe fue directo. Esta vez, Ricardo no respondió. Su cara se transformó. Sofía, con manos temblorosas, agarró su bolso. No puedo creer que estés actuando así, Marcos. Después de todo lo que hemos construido, ¿te pones así por un comentario? Esto no es por un comentario. Esto es por respeto. El que tú olvidaste que yo también merezco. La cena terminó ahí. Sofía salió primero. Marcos dejó el dinero en la mesa, sin prisa, como quien ya no tiene nada que fingir. Caminó hasta el estacionamiento mientras ella lo seguía gritando. Es mi amigo de toda la vida, y tú eres mi esposo. ¿No puedes entender eso? Pensaba que lo era.
hasta que me dejaste claro de qué lado estás. El resto del camino fue en silencio, un silencio pesado, que no necesita palabras para doler. Al llegar a casa, ella fue directo al dormitorio. Comenzó a empacar una maleta con movimientos nerviosos. Necesito tiempo para pensar. Este no es el hombre con el que me casé. Tienes razón, respondió él desde el umbral. El hombre con el que te casaste se habría tragado el orgullo. Pero este aprendió a respetarse. Ella esperaba que él la detuviera, que le dijera que no lo decía en serio. Pero no, Marcos se mantuvo firme. Y cuando ella finalmente se fue con la maleta en mano, él solo le dijo una frase. Perfecto. Eso hará todo mucho más claro para los dos. Y no la siguió. Se quedó en la cocina, abrió una cerveza y por primera vez en mucho tiempo sintió algo distinto en el pecho. No era dolor, no era rabia, era claridad. Porque esa noche no solo perdió una esposa, también se liberó de una mentira. La mañana siguiente no trajo disculpas, ni mensajes. Marcos se levantó temprano, preparó café, revisó su celular por costumbre y lo dejó a un lado sin tocarlo. No había notificaciones de Sofía, y eso, en lugar de dolerle, confirmó lo que había empezado a sospechar. No se había ido a pensar, se había ido porque ya tenía a dónde ir. En lugar de atormentarse, tomó una decisión inusual para él. Llamó a su hermano Miguel, abogado de profesión y de carácter firme. Miguel, necesito tu ayuda, dijo sin rodeos. Sofía se fue anoche. Creo que esto ya no tiene vuelta atrás. Miguel no se sorprendió. Ya había notado cosas en reuniones familiares, aunque nunca dijo nada por respeto. Lo primero que tienes que hacer es documentarlo todo, le dijo. Mensajes, publicaciones, interacciones. Y si sospechas que está con ese tal Ricardo, aún mejor que no estés inventando nada. Eso, en un juicio, es dinamita. ¿Divorcio? Preguntó Marcos como si aún necesitara confirmarlo. ¿Qué otra cosa esperas, hermano? Le respondió Miguel. Se fue con el tipo que te humilló en público. ¿Qué más necesitas? Las palabras fueron duras, pero justas. Marcos colgó, y por primera vez en años, dejó de actuar con miedo. Abrió el historial de mensajes, las redes sociales, el correo compartido. No buscaba venganza, buscaba claridad. Y la encontró. Fotos recientes de Sofía en la terraza de un departamento que no era el suyo. Comentarios de Ricardo en publicaciones antiguas, demasiado personales para ser solo de un amigo. Incluso capturas de pantalla de mensajes donde él sugería que, tarde o temprano, estaría con ella de verdad. No era un accidente. Era algo que se venía construyendo a espaldas de Marcos desde hace mucho. Para el mediodía ya tenía una cita con un abogado de familia recomendado por su hermano. La conversación fue directa. Mi esposa se fue anoche. Se fue con otro hombre. Él ha sido parte de nuestras discusiones durante meses. Tengo pruebas de que están juntos. El abogado lo escuchó en silencio y luego habló con la misma claridad. Lo primero es asegurar el domicilio conyugal. No te vayas de esa casa. Legalmente, quien se queda en la vivienda matrimonial tiene una ventaja importante. Segundo, sigue documentando todo. Tercero, no la contactes. Que todo quede por escrito. Marcos salió de esa reunión con una mezcla extraña de emociones. No estaba feliz, pero tampoco devastado. Sentía más bien una especie de despertar, como si después de años de tolerar comentarios pasivo-agresivos, cenas incómodas y lealtades cuestionables, ahora tuviera permiso de poner límites. Al llegar a casa, notó que algunas cosas faltaban: ropa, maquillaje, el cepillo de dientes rosa que siempre estaba en su baño. Pero lo más revelador no fue eso. Fue un recibo de Uber dejado sobre la mesa. Dirección de destino: calle Magnolia, 418. El mismo edificio donde Ricardo vivía. La confirmación que le faltaba llegó horas más tarde, cuando Sofía, por fin, envió un mensaje. Espero que estés listo para tener una conversación de adultos cuando termines de ser terco. No un perdón. No un hablemos. No un
Quiero arreglarlo. Solo una exigencia. Marcos no respondió. En su lugar tomó fotos del mensaje y las guardó. Luego escribió un resumen de todo lo sucedido, cronológicamente, tal como su abogado le sugirió. Mientras lo hacía, empezó a recordar los detalles que había ignorado durante años. Las veces que Sofía defendía a Ricardo por encima de él. Las cenas donde Marcos se quedaba callado ante las indirectas. Las discusiones donde ella decía, él solo está siendo amable, no exageres. Cada escena que alguna vez había racionalizado como normal, ahora se veía distinta, como si alguien le hubiera quitado un velo de los ojos. Ese día, en lugar de encerrarse a llorar, Marcos fue al gimnasio. Comió bien. Leyó. Y cuando cayó la noche, no se sintió solo. Se sintió libre. Pasaron 2 días sin noticias. Luego, un nuevo mensaje. Voy a quedarme con Ricardo por unos días. No porque me hayas perdido, sino porque necesito espacio. Cuando estés listo para disculparte, hablamos. Marcos leyó ese mensaje con una calma que lo sorprendió. ¿Disculparse? Por no dejarse humillar. La frialdad de ese texto le mostró algo aún más grave que la traición física. Sofía no sentía culpa, sentía poder, y eso no lo podía permitir. En lugar de caer en la trampa de discutir, imprimió el mensaje y lo archivó. Luego se metió a su cuenta bancaria y comenzó a revisar movimientos. Canceló las tarjetas adicionales, cerró accesos conjuntos, reforzó contraseñas. Todo paso, pequeño pero estratégico, era una declaración. Esto se terminó, pero no como tú crees. Esa noche, al pasar por el armario, notó que Sofía había dejado una caja con algunas fotos viejas. Tal vez pensaba que él las necesitaría. Tal vez esperaba que la nostalgia lo hiciera ceder. No fue así. Marcos tomó esa caja, la guardó en un cajón y siguió adelante. El juego había cambiado, y esta vez él no iba a ser el ingenuo. El viernes por la tarde, justo una semana después de aquella cena en Polanco, Sofía regresó. No avisó. Simplemente apareció en la entrada del departamento con su maleta en una mano y el teléfono en la otra. Tocó el timbre como si nada, con la actitud de quien espera que todo siga igual. Marcos no se levantó de inmediato. Observó la cámara desde el celular y vio su rostro. Ni una señal de arrepentimiento, solo fastidio. Abrió la puerta, sin emoción. ¿Ya se te pasó? Fue lo primero que dijo ella al entrar. No hubo saludo, ni una disculpa. Caminó directo al cuarto como si todavía viviera ahí. Marcos la siguió. ¿A qué vienes? A hablar como adultos. Como te dije, esta situación no puede seguir así. No es saludable. ¿Qué parte no es saludable? ¿La parte en que me humillaron públicamente o la parte en que decidiste irte con otro tipo? Ella dejó caer la maleta sobre la cama. No fui a irme con otro tipo. Fui a estar con alguien que me respeta, alguien que me escucha. Tú perdiste el control, Marcos, y ahora te haces la víctima. Marcos se cruzó de brazos. Yo perdí el control. El tipo me insultó frente a ti, y tú le pediste una disculpa. ¿Eso es normal para ti? Sofía se encogió de hombros, irritada. Ya basta. No vine a discutir. Vine a arreglar las cosas. Puedo volver si estás dispuesto a reconocer tu parte. Marcos sonrió. Una sonrisa seca, sin alegría. No hay nada que arreglar. Ya fui con un abogado. Ya iniciamos el proceso. Sofía lo miró como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué proceso? Divorcio. El silencio fue inmediato. Por primera vez desde que todo comenzó, ella se quedó sin palabras. ¿Estás bromeando? No, el proceso ya empezó. No tienes que preocuparte por nada. Solo revisa tu correo. El abogado ya te envió la notificación. Ella se acercó con paso firme. ¿Vas a tirar 8 años por un malentendido? No fue un malentendido. Fue una elección. Y la hiciste tú. No soy un premio de consolación para cuando Ricardo se canse de ti. No estoy con él. Gritó. Marcos la miró con una calma que contrastaba con su tono. ¿Y eso lo dices antes o después de dormir en su casa toda la semana?
Ella retrocedió un paso. Necesitaba espacio. Pensé que lo entenderías. Lo entiendo perfectamente. Y por eso no pienso seguir en esto. Sofía se dejó caer en la cama, exasperada. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a hacer la víctima legal también? ¿A poner a los abogados en mi contra? Yo no necesito inventar nada. Tú hiciste todo sola. Fuiste tú quien dejó el domicilio conyugal. Tú quien se fue con otro hombre. Tengo mensajes, fotos, pruebas. Esto no es venganza, es justicia. Sofía se llevó las manos al rostro. No tienes idea de lo que estás haciendo. Al contrario, respondió Marcos. Por primera vez en años, sé exactamente lo que estoy haciendo. Ella se levantó, furiosa. ¿Y piensas quedarte con todo? Solo con lo que me corresponde. La casa está a mi nombre. Tú lo firmaste. Y las cuentas ya están separadas. No tienes que preocuparte. No te voy a quitar nada que tú no hayas soltado primero. Esto no es justo. Justo, después de lo que hiciste. No me hables de justicia. Ella respiró hondo. Se acercó a la puerta del cuarto y dijo antes de salir, no tienes corazón. Marcos no respondió. Solo la vio irse. Esa noche, él durmió como no lo hacía desde hacía meses. El lunes siguiente, Sofía intentó una nueva jugada. Lo citó en una cafetería pretextando que necesitaban hablar de temas legales en paz. Marcos aceptó, con la condición de que estuviera presente su abogado. Cuando llegaron, ella traía otro tono, más suave, más cuidadoso. Mira, no quiero que esto se convierta en una guerra. Podemos hacerlo todo de forma amigable. Tú te quedas con la casa, yo me quedo con el coche. No quiero pelear. El abogado intervino. Eso suena razonable. Pero antes, hay algunas condiciones que deben acordarse. Sacó unos documentos. Entre ellos, un acuerdo de separación de bienes donde constaban las fechas, los registros de abandono del hogar y una cláusula de renuncia a reclamos futuros. Sofía leyó con los ojos entrecerrados. ¿Qué es esto? Protección legal, dijo el abogado. Marcos no quiere perjudicarte, solo quiere terminar esto sin sorpresas. Ella firmó con mano temblorosa. Por primera vez pareció entender que esto iba en serio. Al salir de la cafetería, Marcos la miró por última vez. Yo no cambié, Sofía. Solo abrí los ojos. Ella no dijo nada. Se alejó sin mirar atrás. Y esta vez fue él quien no esperó nada. El acuerdo estaba firmado, pero las verdaderas consecuencias apenas comenzaban a desplegarse. Sofía había salido del café con los papeles bajo el brazo, creyendo que todo quedaría en calma, pero no imaginaba la red de repercusiones que sus decisiones habían desencadenado. La primera consecuencia llegó en forma de silencio. Sofía, que siempre había estado rodeada de atención, de mensajes, de presencia, notó que nadie de su entorno cercano la buscaba como antes. Las amistades compartidas con Marcos, esas parejas con las que salían a cenar, o los vecinos que los saludaban con afecto, habían tomado partido, no con palabras, sino con distancia. Uno a uno, los círculos sociales que Sofía solía frecuentar comenzaron a cerrarse, no por rencor, sino por lealtad. Porque cuando se supo la razón detrás del divorcio, y eso se supo rápido gracias a las redes sociales, la imagen que ella había construido durante años se vino abajo. Publicaciones cuidadosas en Instagram, fotos con frases de superación, retratos con Ricardo tratando de normalizar su relación, nada funcionaba. Los me gusta bajaron, los comentarios desaparecieron y lo más doloroso para ella, las invitaciones cesaron, porque la gente, aunque no siempre lo diga, elige. Y ella ya no era la esposa profesional admirada, era la mujer que dejó a su marido por su mejor amigo. Mientras tanto, Marcos mantenía el perfil bajo. Siguió trabajando, cuidando sus horarios, sus espacios, su salud. Sus compañeros de oficina notaron el cambio. Más tranquilo, más enfocado, menos desgastado. A veces preguntaban por Sofía y él simplemente respondía con un «ya no estamos juntos» y una sonrisa breve. Nadie insistía. Lo que Sofía no esperaba era que Ricardo también empezara a mostrar su verdadera cara.
Pasadas unas semanas de vivir juntos, empezaron las discusiones. Al principio por cosas pequeñas. ¿Quién limpiaba? ¿Quién cocinaba? ¿Quién pagaba? Pero luego vinieron los roces más serios. Ricardo, que en su papel de amigo era encantador, como pareja era otra cosa. Crítico, exigente, celoso, especialmente cuando ella mencionaba a Marcos, aunque fuera para cuestiones legales. ¿Sigues obsesionada con él?, le dijo una noche. Si tanto lo extrañas, vuelve con él. No es eso. Solo estoy cerrando asuntos, respondió ella. No me interesa. No quiero estar con alguien que no sabe lo que quiere. Y así, la relación que se había construido a espaldas de otro matrimonio terminó también en medio de reproches. Sofía regresó al departamento de una amiga mientras intentaba reorganizar su vida, pero ya nada encajaba. El departamento que compartió con Marcos estaba legalmente fuera de su alcance. El coche que conservó ya no tenía sentido sin alguien que lo manejara con ella. El trabajo seguía allí, pero incluso sus colegas la miraban diferente, como si supieran, como si juzgaran en silencio. Una tarde, en una reunión de la empresa, alguien mencionó una nueva vacante, un ascenso. Sofía aplicó. Tenía la experiencia, los logros, el perfil, pero no la eligieron. La razón fue otra candidata con mejor reputación ante los directivos. Fue entonces cuando entendió que algunas decisiones, aunque sean personales, tienen ecos profesionales. La imagen pública importa, y ella, por primera vez en su vida adulta, no podía controlarla. Por su parte, Marcos siguió con los trámites finales. El divorcio se resolvió con rapidez, gracias a que Sofía firmó sin negociar demasiado. Y aunque no hubo hijos ni mayores bienes en disputa, él salió con todo lo necesario para empezar de nuevo. Con el paso de los meses, su vida se estabilizó. Cambió el estilo de su casa, renovó su círculo social y comenzó a salir con personas nuevas, sin apuro, sin resentimiento. No buscaba venganza, buscaba paz, y la encontró en su rutina, en su familia, en su propia compañía. Un día recibió un mensaje de un número desconocido. Espero que algún día puedas perdonarme, Sofía. No respondió. No por crueldad, sino porque ya no quedaba nada pendiente. La última consecuencia llegó de manera inesperada. Un colega suyo, al que respetaba mucho, le ofreció una oportunidad de ascenso. Una nueva sede de la empresa abriría en Guadalajara y necesitaban a alguien con experiencia y estabilidad emocional para liderar el equipo. Marcos aceptó sin dudarlo. Se despidió de su ciudad sin tristeza, llevando solo lo necesario. No para huir del pasado, sino porque ya había hecho las paces con él. Sofía lo vio por última vez en una historia de redes sociales, sonriendo en una terraza, con nuevos colegas, en una ciudad nueva, y aunque nadie se lo dijo, supo que esa fue la última página de su historia con él. La consecuencia más profunda de su traición no fue el divorcio. Fue perder a alguien que sí estuvo dispuesto a quedarse. Un año después del divorcio, Marcos caminaba por las calles de Guadalajara con otra actitud. Nada en su expresión mostraba rencor ni nostalgia. Había encontrado en esa nueva ciudad lo que no sabía que necesitaba: anonimato, autonomía y perspectiva. El trabajo le iba bien, sus relaciones eran sanas y claras, y sobre todo, él mismo se sentía distinto. No era un hombre reconstruido, era uno que finalmente se conocía. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Sofía había aprendido lo que Marcos entendió mucho antes, que las decisiones tienen consecuencias, no inmediatas, no siempre escandalosas, pero sí profundas. Había tratado de rehacer su vida varias veces. Salió con otras personas, se mudó 2 veces, asistió a eventos sociales fingiendo normalidad, pero siempre encontraba un eco, una pregunta que nunca pudo responderse con honestidad. ¿Por qué rompiste algo que todavía funcionaba? Lo que no entendía Sofía era que Marcos no se fue porque ella lo traicionó físicamente. Se fue porque ella lo traicionó emocionalmente. Porque cuando tuvo que escoger entre el respeto por su esposo y la validación de su amigo, eligió mal. No una vez, sino muchas.
Y no se arrepintió hasta que todo se le cayó encima. Una tarde de sábado, mientras revisaba antiguos archivos en su computadora, Sofía encontró un video. Era un clip corto que Marcos había grabado en su cumpleaños, años atrás. En él aparecía ella abriendo un regalo que claramente no esperaba. Una pequeña grabadora con su voz editada, deseándole feliz cumpleaños con frases que él mismo había recortado de viejos audios y mensajes suyos. Se la había hecho a mano. Sofía se quedó viendo el video en silencio. No lloró, no sonrió, solo lo vio una y otra vez, hasta que entendió que ese detalle jamás lo volvería a tener. Porque aunque lo buscara en otros, aunque alguien nuevo le ofreciera afecto o compañía, la lealtad desinteresada de Marcos era algo que ya no pertenecía a su presente. Mientras tanto, en Guadalajara, Marcos recibía un mensaje de WhatsApp de una nueva amiga. No era una relación romántica todavía. Era alguien con quien compartía caminatas, charlas de café y libros. Una relación simple, honesta, sin juegos ni manipulación. Lo que más valoraba era eso, la tranquilidad. Le respondió con un mensaje corto y luego se sirvió un café mientras miraba por la ventana. No pensaba en Sofía, pensaba en su futuro, en lo que quería construir sin sacrificar su valor propio. En algún punto del camino, Sofía también comenzó a cambiar. No por voluntad, sino por necesidad. Ya no tenía la misma posición que antes. Su círculo se había reducido, su reputación estaba tocada, y los espejos empezaban a mostrarle la versión más cruda de sí misma. Comenzó terapia, no para recuperar a Marcos, sino para entender por qué actuó como lo hizo. Y con el tiempo, aceptó algo que había evitado durante mucho tiempo, que perdió a alguien valioso por orgullo. No por amor a otro hombre, ni por una necesidad emocional insatisfecha. Por orgullo. Una noche, mientras conversaba con su terapeuta, dijo una frase que no había podido articular hasta entonces. Yo no quería destruir mi matrimonio, solo quería tener la razón, y no me importó el costo. Ese fue su verdadero punto de quiebre. El tiempo pasó. Marcos, años después, volvió a la Ciudad de México, esta vez como ponente en una conferencia profesional. En el salón de eventos se encontró con varios rostros conocidos, gente del pasado que lo miró con respeto renovado. Algunos sabían su historia, otros solo habían escuchado rumores, pero todos coincidían en una cosa: ese hombre era otro. Después de su ponencia, mientras recogía sus cosas, una mujer se le acercó. No era Sofía, era una ex colega de ella. Siempre supe que tú eras el que valía la pena, le dijo sin rodeos. A veces uno no ve las cosas claras hasta que las pierde. Marcos solo sonrió y respondió con tranquilidad. A veces perder también es ganar. La historia de Marcos y Sofía no terminó con un regreso. No hubo reconciliación, ni escenas emotivas bajo la lluvia. Terminó como terminan las historias reales, con aprendizaje, distancia y consecuencias. Marcos no se volvió amargado, ni desconfiado. Se volvió más firme, más claro, más leal consigo mismo. Sofía no terminó destruida, pero sí distinta. Aprendió a su manera que el respeto no se exige, se construye, y que cuando uno rompe algo sin pensar, a veces no hay manera de repararlo, por más disculpas que lleguen.